Bueno, buen día alumnos, nos encontramos una vez más desde la Cátedra de Cirugía B de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata para tratar en este caso los tumores hepáticos benignos. Exponemos cuáles son los objetivos docentes que deseamos en esta presentación y sugerimos a los alumnos que la lean con atención para saber cuáles son los puntos que tienen que brindar mayor cuidado. En el hígado se presentan tumores primarios, que son aquellos que provienen de las células propias del hígado, de cualquier capa embriológica, y tumores secundarios o metastásicos que provienen de otros cánceres primitivos que se encuentran en otros lugares del organismo, pero que terminan enviando células que proliferan a nivel hepático. Dentro de los primarios, nosotros podemos tener tumores benignos y tumores malignos. Y los benignos se dividen en tumores sólidos y quísticos, que son a los que nos vamos a referir en la fecha. Además está decir que todos los tumores benignos son primitivos hepáticos. Aquí nosotros tenemos dentro de estos tumores hepáticos benignos los sólidos, y en esta lista se describen todos aquellos que son más frecuentes. El hígado es un órgano que presenta con frecuencia formaciones quísticas. El más frecuente, sin ninguna duda, es el quiste simple, pero también nos pueden acompañar todo otro tipo de formaciones, y algunas de ellas no son neoplásicas, sino son consecuencia de otro tipo de patologías. En cuanto a la metodología diagnóstica, la historia clínica va a ser poco útil porque son asintomáticos la mayoría de las veces. El laboratorio también, solamente en las etapas finales empiezan a aparecer alteraciones de funcionamiento hepático. El diagnóstico por imágenes tiene un papel relevante o muy relevante en el diagnóstico de estos problemas, y finalmente, sobre todo cuando hay dudas sobre la benignidad o malignidad de la lesión, la biopsia, punción dirigida o eventualmente la biopsia quirúrgica nos ayuda en forma extraordinaria a realizar el diagnóstico. En cuanto a los tumores hepáticos benignos que nos vamos a encontrar con más frecuencia, además del quiste simple, que es muy frecuente, nos vamos a encontrar con el hemangioma, el adenoma y la hiperplasia nodular focal, que son sólidos. Bueno, el hemangioma es el más frecuente de los tumores primitivos hepáticos benignos. Suele ser un hallazgo casual, es muy poco sintomático, afecta a mujeres de 30 a 50 años, está muy bien delimitado y tiene una pequeña cápsula, y su tratamiento, cuando no es demasiado grande o asociado a otras patologías hepáticas, es relativamente sencillo. El hemangioma hepático es el tumor benigno más frecuente que se suele presentar. Cuando es pequeño y asintomático, su seguimiento no es necesario. Cuando son capsulares, se aconseja la resección por los riesgos de hemorragia. Lo mismo cuando son hemangiomas gigantes distribuidos por todo el hígado, no queda otra alternativa que el trasplante. La embolización se utiliza cuando se produce rotura con hemoperitoneo. Hablaremos de la hiperplasia nodular focal. Tenemos que decir que es bastante frecuente, además que es una malformación vascular con alto flujo vascular, que es pequeño el tumor y benigno, indolente y asintomático. También existen distintos tipos que se encuentran consignados en esta diapositiva. El diagnóstico por imágenes nos permite llegar al diagnóstico certero en la mayoría de los casos. Para aquel que le interese, aquí están detalladas las características que presentan esta hiperplasia
en los diferentes estudios. En general, la hiperplasia nodular focal no requiere un tratamiento al menos quirúrgico. Cuando hay sospecha de malignidad, puede efectuarse o debe efectuarse la resección para confirmar o descartar esto, y si la cirugía está contraindicada por el motivo que fuera, puede recurrirse a la embolización arterial selectiva. Aquí vemos tomografías de la hiperplasia nodular focal y abajo se encuentran descritas las características de estos estudios dinámicos. Vamos a comenzar presentando al adenoma hepático. Es una proliferación benigna proveniente de los hepatocitos, afecta a mujeres, está claramente relacionado con la toma de anticonceptivos orales, anabólicos y con enfermedades del depósito de glucosa. Puede tener tamaños muy variables, hasta 30 centímetros, puede ser múltiple, con lo que se llama adenomatosis, y son tumores hipervascularizados. El adenoma suele ser un hallazgo casual en pacientes asintomáticos. Puede también producir un cuadro de abdomen agudo hemorrágico por rotura dentro del peritoneo y finalmente, y en casos no muy frecuentes, puede malignizarse. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que decir que los estudios de imágenes son sumamente claros y pueden definir muchas veces el diagnóstico sin biopsia, pero en caso de haber dudas, se realiza la biopsia por punción o quirúrgica, permitiendo realizar en los tejidos resecados estudios fenogenómicos de inmunohistoquímica. Tenemos que saber que en la inmunohistoquímica el 46% con adenomas que tienen una mutación del oncogen beta-catenina desarrolla carcinoma hepatocelular, lo que es una indicación de resección completa de estos tumores. Bueno, para quien le interese, los alumnos no se preocupen, que no tienen que saber esto. Las alteraciones genotípicas y fenotípicas del adenoma hepático están aquí detallados. Vemos algunas imágenes de tomografía, indicándose abajo las características imagenológicas que tienen estos tumores, del tratamiento del adenoma hepático, sobre todo en relación a la cirugía, pero primero vamos a decir que cuando es asintomático, de pequeño tamaño y con anticonceptivos orales, hay que suspenderlo y observar si hay crecimiento. Una mujer con deseos de embarazo, resecarlo porque tiene una probabilidad de presentar complicaciones o crecimiento durante el embarazo. Si son pacientes sintomáticos con tumores mayores de 5 centímetros y antecedentes de complicaciones, la resección. Y finalmente, si tenemos estos adenomas múltiples distribuidos por todo el hígado, no tratables mediante resección parcial, tenemos que ir al trasplante hepático. Bueno, ya hablamos de los tumores benignos hepáticos sólidos. Ahora vamos a hablar de los tumores benignos hepáticos quísticos, que se distribuyen en una amplia variedad de quistes. Nosotros nos vamos a referir principalmente a aquellos que son neoplásicos, que son incidentales, benignos y asintomáticos. El quiste simple del hígado es una lesión relativamente frecuente. Se origina en falta de conexión del árbol biliar con los conductos hepáticos aberrantes que se dilatan, que pueden llegar a volúmenes muy grandes, y lo importante es saber que no posee septos en su interior. Vemos que en general son asintomáticos, sobre todo en sus etapas iniciales, que tiene 5% de complicaciones con infección y hemorragia, y tiene otro tipo de complicaciones que se encuentran aquí descritas, que son prácticamente todas las complicaciones que puede presentar
una masa ocupante intrahepática benigna. Vemos la característica de diagnóstico en la ecografía, en la tomografía y en la resonancia magnética, que es útil para el diagnóstico de las complicaciones. Tenemos que decir en esta diapositiva que uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes con el quiste hidatídico, lo que ya habremos realizado con la detección serológica de pruebas positivas para este tipo de quiste. Una imagen tomográfica de un quiste simple, sin septos de contornos regulares. Vemos los distintos tipos de tratamiento que se realizan cuando son sintomáticos o tengan complicaciones. Hay terapéuticas no quirúrgicas, que es la aspiración, la punción e inyección de agentes esclerosantes, pero el quiste suele reaparecer. Y finalmente las resecciones quirúrgicas con quistectomía o resección hepática, con la fenestración laparoscópica, que significa si hay varios quistes o uno destruir parte de la pared, que es el más usado. Vemos el aspecto intraoperatorio de un quiste simple. Vemos aquí el hígado y la zona donde se ha resecado toda la parte emergente del quiste, viendo aquí el interior del mismo. Y finalmente se rellena con epiflón toda la gran cavidad que ha dejado este quiste para que no recidive y se acumulen líquidos. Esto ha sido realizado por una laparotomía, pero hay que saber que se puede realizar perfectamente a través de un procedimiento mini invasivo como es la laparoscopía. Presentamos ahora la poliquistosis hepática, que es hereditaria, alteraciones cromosómicas, asociada a otros tipos de poliquistosis. Pueden ser múltiples, que generalmente comprometen más del 50% del parénquima. Crecen con la edad y está asociado a aneurismas intracraneales. Generalmente asintomáticos, pueden dar una hepatomegalia al ser tan difusos y a veces de gran tamaño, y traen complicaciones como todos los demás quistes y tumores benignos que se asientan en el hígado. En cuanto al diagnóstico, los mismos estudios que para los otros tumores hepáticos benignos. En cuanto a la tomografía, vemos la distribución en todo el hígado y la asociación a una poliquistosis renal, que es una de las características que puede tener esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, los asintomáticos no requieren tratamiento. Aquellos sintomáticos que no son demasiado enormes, punción, fenestración laparoscópica o eventualmente sectores de resección hepática, y finalmente cuando están diseminados por todo el hígado y ocupan una gran cantidad de parénquima, tenemos la posibilidad del trasplante hepático o eventualmente hepatorrenal. Presentaremos ahora a los cistoadenomas hepatobiliares. Este es uno de los muchachos feos de la película. Por suerte es infrecuente, 85% en mujeres, histogénesis desconocidas, son multiloculadas, su pared bien definida, pero tenemos que saber que tiene septos internos y proyecciones papilares o nódulos que nos están indicando alguna cosa proliferativa. Estos cistoadenomas hepatobiliares se malignizan hasta en un 30%. Como los demás tumores hepáticos benignos, estos quistes suelen ser asintomáticos y manifestarse por las complicaciones que se encuentran allí detalladas, pero indudablemente la más importante es la posibilidad alta de malignización. Aquí tenemos los puntos para tener en cuenta en el diagnóstico. Primero tenemos que decir que el laboratorio suele ser normal,
pero hay que hacer pruebas serológicas para hidatidosis, para no confundirnos entre las dos patologías. La clínica es la de las complicaciones. En la eco hay septos y proyecciones, lo mismo que en la tomografía computada y resonancia, y no deben ser punzados porque existen riesgos más altos que en los otros tipos de tumores. Cuidado con la malignización. Aquí vemos una tomografía de un cisto adenoma hepático con unos bordes bastante regulares, pero que en el interior tiene septos, y estos septos marcados por los circulitos nos están indicando que debemos pensar que podría estar malignizado. Bueno, ante la posibilidad cierta de malignización, deben ser resecados en forma completa. Podemos realizar también la enucleación completa a través de una resección anatómica, pero si se operó creyendo que era un quiste simple y resultó ser un cistoadenoma hepatobiliar, hay que reoperar al paciente y realizar la resección completa. Hablaremos ahora de otro quiste absolutamente infrecuente, pero para completar la descripción, se originan restos embrionarios diferenciándose a tejido respiratorio. Son lesiones benignas, solitarias, únicas, subcapsulares, mayores a 4 centímetros. Tienen un epitelio columnar pseudoestratificado y pueden mostrar displasia y como en el árbol respiratorio podrían ir a un carcinoma epitelioide. Son asintomáticos generalmente y su clínica es la de las complicaciones que son similares a las otras complicaciones presentadas. Aquí tenemos algunos pasos del diagnóstico. Puede tratarse con punción-aspiración, quirúrgico si las lesiones son grandes o sintomáticas o no se conoce con claridad el diagnóstico. También resección quirúrgica en mayores de 4 centímetros o con crecimiento rápido o masas en la pared. Finalmente, es posible la resección laparoscópica completa. Presentamos aquí las formaciones quísticas que no son las que citamos, que pueden presentarse a nivel hepático, pero son ya menos frecuentes o con un diagnóstico más claro de ser complicaciones posoperatorias, etc. Finalizamos entonces la presentación de los tumores hepáticos benignos, sólidos y quísticos y proponemos a ustedes usar esto como esqueleto para futuras búsquedas sobre el tema. Muchas gracias. Gracias.